Hay casas que respiran y hay casas que guardan secretos. En el corazón de Saltillo, en una calle que huele a polvo y a promesas industriales rotas, hay una casa que dejó de respirar hace mucho tiempo. Una casa con las ventanas selladas, con la pintura carcomida por un sol que parece no calentar, solo castigar. Los vecinos pasan de largo. Bajan la mirada. Saben que allí dentro, el silencio se convirtió en un grito sordo, un grito que nadie quiso escuchar. Antes de abrir esta puerta, te pido algo. No es una suscripción, es un acto de conciencia. Si crees que la verdad debe salir a la luz, sin importar cuán dolorosa sea, si tienes el valor de mirar donde otros apartan la vista, únete a esta comunidad. Dale a la campana, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia, es el sonido de un sistema que falló, de una sociedad que prefirió el susurro a la confrontación. Es la historia de Luna y Mateo, los gemelos que nacieron para ser un reflejo perfecto y terminaron siendo el espejo roto de una tragedia inimaginable. Todo comenzó con un olor dulzón y penetrante que emanaba de la casa número 114 de la calle Ignacio Allende. No era basura, no era un animal muerto, era algo más profundo, más humano. Los vecinos lo notaron durante semanas. Se quejaban en voz baja, en las tiendas, en la parada del autobús. Huele a podrido en casa de los Mendoza. Huele a enfermedad. Nadie llamó a la policía. Nadie tocó la puerta. En México, aprendemos a no meternos. Aprendemos que las puertas cerradas esconden dolores que no nos pertenecen. Hasta que el dolor se desborda y nos ahoga a todos. La primera llamada no fue por el olor, fue por los niños, o, más bien, por la ausencia de ellos. Luna y Mateo no habían ido a la escuela en más de un mes. Tenían 16 años. Eran brillantes, inseparables, dos mitades de un mismo todo. La directora de la preparatoria, una mujer de gestos cansados y corazón noble, hizo lo que el sistema le pedía. Llenó un reporte, el formato 3B, ausentismo injustificado prolongado. El reporte viajó de un escritorio a otro. Se perdió en una pila de papeles idénticos. Cada hoja, una pequeña tragedia ignorada. El sistema no estaba diseñado para salvar niños. Estaba diseñado para documentar su desaparición. Pero el olor se hizo insoportable. Ya no era un susurro. Era una acusación. Una tarde de junio, una patrulla finalmente se detuvo frente al número 114. Dos oficiales, jóvenes, con la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Tocaron. Una vez, dos veces. Silencio. Solo el zumbido de las moscas contra un cristal sucio. Forzaron la entrada. Y el horror, finalmente, encontró una voz. Lo que vieron dentro no era solo una escena. Era el final de un mundo. Un mundo construido sobre un amor prohibido. Un amor que se devoró a sí mismo. Dentro de esa casa, Luna y Mateo habían creado su propio universo. Lejos de las miradas. Lejos del juicio. Un universo donde ser hermanos y ser amantes no era una contradicción. Era la única ley. Y de esa ley habían nacido hijos. Hijos del silencio. Hijos del secreto. Hijos que llevaban en su sangre la historia de un tabú que escandalizaría a todo Saltillo. Y que revelaría la indiferencia de un sistema que los vio caer. Y solo se preocupó por clasificar la tragedia en el archivo correcto. Esta es la historia de cómo el amor se convirtió en una jaula y cómo la sociedad construyó los barrotes. El sistema tenía un nombre para todo. Formato 3B, ausentismo. Una palabra fría para un grito de auxilio que nadie escuchaba.
El expediente de los gemelos Mendoza llegó al escritorio de Carmen. Carmen Mendoza, una trabajadora social con demasiados casos y muy poca fe. Su escritorio era un cementerio de papeles. Cada hoja, la biografía de un fracaso. Un niño sin comida, una madre golpeada, un anciano olvidado. Y ahora, 2 gemelos que se habían desvanecido. Carmen estaba a punto de archivarlo. Era el procedimiento estándar. Llamar, no obtener respuesta. Sellar, olvidar. Pero algo la detuvo. Un pequeño detalle grapado al expediente. Un dibujo, hecho por su profesor de arte. Era un círculo perfecto, dividido en 2. Una mitad negra, con un punto blanco. La otra, blanca, con un punto negro. Yin y Yang. Debajo, una nota del profesor, Luna y Mateo. No son 2, son 1. Un equilibrio perfecto. Asombroso. Carmen sintió un escalofrío. Un frío antinatural en medio del calor aplastante de Saltillo. Dejó el sello sobre el tintero. Se levantó y fue a la oficina de su superior, el licenciado Ramírez, un hombre cuyo espíritu había sido sepultado bajo décadas de burocracia. Carmen esperó en la puerta. Él no levantó la vista del monitor. El zumbido del ordenador era el único sonido. Licenciado, empezó Carmen. El caso de los gemelos Mendoza. Llevan un mes sin ir a la escuela. Ramírez suspiró. Un suspiro largo, cansado. El sonido de la indiferencia. ¿Y? Son adolescentes, Mendoza. Seguro están en Mazatlán, gastándose el dinero de sus padres. No tienen padres. Viven con una tía que nunca se ha reportado. Ramírez por fin la miró, pero no la veía a ella. Veía un problema, un formulario más que llenar. Haga el seguimiento telefónico. 3 intentos. Si no contestan, se cierra el caso por imposibilidad de contacto. Archivo y siga con el siguiente. Tengo 20 expedientes más para usted. Su voz era suave, aterciopelada. Era la voz del sistema que te arrulla para que te vuelvas a dormir, para que dejes de insistir. Carmen regresó a su escritorio. Sintió el peso de la silla, la frialdad del metal. El sistema le ofrecía una salida: archivar, olvidar, culpar a la víctima. Pero el dibujo de los gemelos la quemaba en la memoria. No son 2, son 1. Tomó su bolso, las llaves de su viejo Tsuru, y salió de la oficina sin mirar atrás. Rompió el protocolo, y al hacerlo, firmó una sentencia. No sabía si la suya o la de ellos. Condujo por la ciudad. El centro de Saltillo, con sus edificios coloniales y su promesa de progreso, se fue desvaneciendo en el espejo retrovisor. Entró en las colonias olvidadas, donde el asfalto se convierte en tierra, donde las casas se apiñan unas contra otras, como si buscaran un calor que no existe. La calle Ignacio Allende. El sol pegaba contra el parabrisas. El aire olía a plástico quemado y a desesperanza. Y entonces la vio. La casa 114. No parecía una casa, parecía un mausoleo. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera desde dentro. La pintura, descascarada, revelaba un gris moribundo. Carmen bajó del coche. Y el olor la golpeó. Dulce, penetrante, nauseabundo. El olor a secretos podridos. Vio a una anciana barriendo la entrada de su casa. Con movimientos lentos, mecánicos. Carmen se acercó. Buenas tardes. Busco a la familia Mendoza. La anciana no dejó de barrer. No la miró. Aquí no vive nadie, musitó. Pero la casa, los niños, Luna y Mateo. La escoba se detuvo. La anciana levantó la vista. Sus ojos eran 2 pozos de miedo. No se meta, señorita. Por su bien. En esta calle aprendimos a no oler, a no ver, a no escuchar. Y sin decir más, entró en su casa.
El sonido del cerrojo fue como un disparo. Carmen se quedó sola, frente a la casa del silencio, con el olor de la muerte metiéndose en sus pulmones. Su mano temblaba mientras sacaba el teléfono. Esto ya no era un caso de ausentismo escolar. Esto era algo más, algo oscuro y profundo. No llamó a su oficina, no llamó a Ramírez. Marcó 3 números. La voz del operador sonaba aburrida, distante. 911. ¿Cuál es su emergencia? Carmen tragó saliva. El sabor metálico del miedo. Necesito una patrulla en la calle Ignacio Allende, número 114. Hay menores en riesgo. Hizo una pausa. Y algo huele a muerto. Silencio al otro lado de la línea. Carmen Mendoza no era una heroína. Era una pieza más en el engranaje. Pero ese día, esa pequeña pieza decidió girar en la dirección contraria. Y ese simple acto de rebeldía estaba a punto de derribar la puerta del infierno. La patrulla tardó 20 minutos en llegar. 20 minutos en los que Carmen Mendoza no se movió. Se quedó de pie frente a la casa 114, sintiendo cómo el sol le quemaba la piel y el olor le helaba el alma. 2 oficiales bajaron del vehículo. Uno mayor, con el rostro curtido por el cinismo. Otro joven, con la mirada aún curiosa. Una mirada que estaba a punto de morir. ¿Usted es la del reporte?, preguntó el mayor, sin saludar. Carmen solo asintió. Dice que huele a muerto. Aquí siempre huele a algo, señora. Se acercaron a la puerta. El olor se intensificó. Ya no era una sugerencia, era una certeza. Tocaron. El sonido fue hueco. Muerto. Nadie respondió. Policía. Abran la puerta. Solo el zumbido de las moscas atrapadas entre el mundo y el de ellos. El oficial mayor hizo una seña. El joven dio un paso atrás y lanzó una patada contra la cerradura. La madera crujió. Una segunda patada. La puerta se abrió con un gemido largo, como si exhalara su último aliento. La oscuridad los tragó. El olor los golpeó como un puño. Era un aire espeso, dulce, mortal. El olor a vida descompuesta. El oficial más joven se llevó la mano a la boca, conteniendo una arcada. El mayor, impasible, encendió su linterna. El haz de luz cortó la penumbra y reveló el primer círculo del infierno. El suelo estaba cubierto de despojos, restos de comida, ropa sucia, platos con una capa de moho verde y peludo. Era un nido humano abandonado a su propia podredumbre. Las paredes sudaban una humedad oscura. Los muebles estaban rotos, volcados, pero en medio del caos había un orden extraño. Un camino, un sendero limpio que serpenteaba entre la basura, como si sus habitantes levitaran por encima de su propia miseria. Dios santo, susurró el oficial joven. Un sonido, un quejido débil, casi inaudible, proveniente del fondo de la casa. Los policías avanzaron, con las armas desenfundadas. Sus botas se pegaban al suelo sucio. Carmen los siguió, un paso detrás. No podía quedarse afuera. Necesitaba ver. Necesitaba entender. El pasillo era una garganta oscura que los conducía hacia el origen del sonido. Una puerta entreabierta. El oficial mayor la empujó con la punta de su bota. La habitación estaba casi en total oscuridad. La luz de la linterna barrió el espacio. Y se detuvo, congelada. En un rincón, 2 figuras pequeñas. 2 menores. No tendrían más de 5 o 6 años. Se encontraban posicionados en el suelo, con insuficiencia en su vestimenta apropiada, de apariencia muy pálida, con el cabello en condiciones de descuido y miradas de gran extensión. Unos ojos que no se enfocaban hacia ningún punto particular, carentes de expresión emocional.
No hablaban. No parecían niños. Parecían ecos de niños. Carmen se congeló en el umbral. El aire abandonó sus pulmones. El sonido de su propio corazón era un tambor en la oscuridad. El formato 3B. Ausentismo. Las palabras burocráticas se sentían como una blasfemia. Esto no era ausentismo. Esto era un secuestro del alma. El oficial mayor, el cínico, el que lo había visto todo, retrocedió un paso. Su mano temblaba. El olor en esa habitación era diferente. Era el olor a pañales sucios y a leche agria. El olor a vida que lucha por no extinguirse. «Hay más», dijo el oficial, con la voz rota. La otra puerta. Al final del pasillo. Estaba cerrada. De allí venía el corazón del hedor. El policía joven se quedó con los niños, como un guardián petrificado. El mayor avanzó hacia la última puerta. No tocó. La abrió de golpe. Y la realidad se hizo pedazos. La habitación era un santuario profano. Velas consumidas. Símbolos extraños pintados en las paredes con lo que parecía ser carbón. Y en el centro, en una cama deshecha, estaban ellos. Luna y Mateo, los gemelos. Yacían abrazados. Sus cuerpos eran esqueléticos, pura piel y hueso. Sus rostros, idénticos, estaban demacrados pero serenos. Cuando el haz de luz los iluminó, no se asustaron, no gritaron, simplemente abrieron los ojos. Dos pares de ojos idénticos, oscuros, profundos. Y en su mirada no había miedo, había desafío. «Váyanse», dijo Luna. Su voz, un susurro de papel seco. Y entonces el oficial lo vio, a los pies de la cama. Una cuna improvisada con un cajón de madera. Y dentro, envuelto en trapos sucios, un bebé. Diminuto. Rojo. Su pecho subía y bajaba con una fragilidad aterradora. El mundo se detuvo. El tiempo se estiró. Se hizo denso como el aire de la habitación. El policía bajó la linterna. No era una casa, era una tumba. No eran víctimas de un crimen. Eran los arquitectos de su propia catástrofe. Hermanos, amantes, padres. Las palabras chocaban en la mente del oficial, incapaces de formar una idea coherente. Se dio la vuelta. Miró a Carmen, que seguía en el pasillo, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. No dijo nada. No había palabras para esto. Solo el sonido de un bebé que empezaba a llorar en la oscuridad. Un llanto que era, a la vez, la prueba de un crimen. Y la única señal de vida inocente en ese infierno. Para entender el horror, hay que volver al principio, al milagro. Nacieron juntos, en la misma placenta, compartiendo el mismo latido. El médico lo llamó un milagro de la naturaleza. Su madre lo llamó una condena. Luna y Mateo. Nunca fueron dos personas. Eran un reflejo. Una conversación sin palabras. Cuando uno sentía hambre, el otro se quejaba. Cuando Luna se caía y se raspaba la rodilla, Mateo lloraba. Su madre los miraba con una mezcla de fascinación y espanto. Eran demasiado unidos. Demasiado extraños. El mundo exterior no era más amable. En la escuela los llamaban los raros. El monstruo de dos cabezas. Los niños los evitaban. Los maestros no sabían cómo tratarlos. Así que se refugiaron el uno en el otro. Crearon una fortaleza invisible a su alrededor. Una fortaleza donde solo ellos dos existían. El mundo era ruido. Ellos eran silencio. Cuando tenían 14 años, la fortaleza se agrietó. Sus padres murieron en un accidente de coche. Un tráiler en la carretera a Monterrey. Frío, rápido, impersonal. Un trámite más en la morgue. Quedaron a cargo de su tía Inés, la hermana de su madre. Una mujer rota por el alcohol y el resentimiento. Inés no veía a dos huérfanos. Veía una carga.
2 bocas más que alimentar con el dinero de una pensión que no alcanzaba. La casa se llenó de un silencio hostil. Las risas desaparecieron. Los castigos eran por cualquier cosa, por hablar demasiado bajo, por mirarse demasiado, por existir. Un año después, Inés se fue. Una mañana simplemente no estaba. Su ropa no estaba. El poco dinero que quedaba en un cajón tampoco. Y entonces se quedaron solos. 15 años, solos en una casa que empezaba a morir. El mundo se encogió hasta el tamaño de esas 4 paredes. Primero, dejaron de contestar el teléfono. Eran las llamadas de la escuela o de los servicios sociales, amenazas a su silencio. Luego, la puerta. Clavaron tablas en las ventanas, no para que nadie entrara, sino para que el mundo no pudiera mirar dentro. La escuela se volvió un recuerdo lejano. El dinero de la herencia se acababa, pero eso no importaba. Tenían su propio ecosistema, su propio lenguaje, su propia realidad. En la oscuridad de la casa, su vínculo cambió. El amor de hermanos, la única protección que habían conocido, mutó. Se convirtió en otra cosa. No fue una decisión consciente. No hubo un momento de perversión. Fue una consecuencia. En un mundo sin contacto, sin calor, sin nadie más. Buscaron ese calor en el único lugar que les quedaba, en ellos mismos. Su amor se volvió físico. Era la única forma de afirmar que seguían vivos. Era un acto de supervivencia. Un acto desesperado por no desaparecer en la soledad. No había culpa, no había vergüenza. Las reglas del mundo exterior ya no aplicaban en su universo de polvo y penumbra. Luna quedó embarazada a los 16. No hubo pánico. En su realidad era algo natural. Una extensión de su unidad. La prueba definitiva de que eran uno solo. El primer bebé nació en una noche de invierno. Frágil, débil. Murió antes del amanecer. Lo enterraron en el patio trasero, bajo un rosal que llevaba años seco, sin lágrimas, solo con un silencio pesado. Luego vino el segundo, y el tercero. Los niños que los policías encontraron en el rincón. Pequeños fantasmas nacidos en un mundo sin sol. Y por último, el recién nacido. El que lloraba en la cuna improvisada. Eran hijos de un amor que la sociedad llama crimen. Hijos de un tabú. Pero en esa casa, en esa realidad paralela, eran simplemente hijos. Hijos de la soledad más absoluta. Hijos de 2 niños que el mundo abandonó mucho antes de que ellos decidieran abandonarlo. El infierno tiene un procedimiento. Primero, las luces rojas y azules de las ambulancias. Pintan las paredes de la calle Ignacio Allende con brochazos de pánico. Luego, la cinta amarilla de la policía. No pasar. Una frontera entre el horror y la curiosidad morbosa de los vecinos, que ahora sí se asoman. Sacaron a los niños primero. Envueltos en mantas térmicas, plateadas, como pequeños astronautas arrancados de un planeta oscuro. Sus ojos, vacíos, no registraban las luces ni los gritos. El mundo exterior era solo un ruido más. Después, sacaron al bebé, en una incubadora portátil, un capullo de plástico y metal que lo protegía de un mundo que ya lo había condenado. Y finalmente, a ellos, Luna y Mateo, cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas. No lucharon, no hablaron. Caminaron con una docilidad que era más aterradora que cualquier resistencia. Sus manos se buscaron en el breve espacio que los separaba. Sus dedos se rozaron. Un último instante de su universo compartido, antes de que el nuestro los destrozara. Carmen Mendoza observó todo desde el otro lado de la cinta. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y náusea.
Había abierto la puerta. Había expuesto la verdad. Creía ingenuamente que ahora comenzaría la curación. No sabía que solo había iniciado el desmembramiento. A la mañana siguiente, llegó a su oficina. El aire acondicionado zumbaba. El olor a café rancio llenaba el ambiente. Todo era normal. Demasiado normal. Su jefe, el licenciado Ramírez, la llamó a su despacho. La puerta se cerró con un clic suave. Ramírez no le ofreció asiento. Se quedó de pie, detrás de su escritorio, un monolito de autoridad barata. Mendoza, dijo, con una calma glacial, ha creado un desastre. Carmen parpadeó. Licenciado, encontré a 3 niños, 2 adolescentes en condiciones infrahumanas. Usted encontró una historia para los periódicos, la interrumpió. Usted violó el protocolo. Fue a un domicilio sin autorización. Involucró a la policía sin consultar. Ahora tengo al alcalde llamándome cada 5 minutos. El DIF está furioso. La fiscalía no sabe por dónde empezar. Su mirada no contenía rabia, solo fastidio. Su trabajo era archivar un expediente, Mendoza. No destapar una cloaca. Carmen sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Era el frío del sistema. Un frío que congela la empatía y la convierte en un procedimiento. ¿Y los niños?, preguntó con un hilo de voz. Los niños ya no son su problema. Han sido canalizados. Ahora son expedientes de otras dependencias. Usted vuelva a su escritorio y espere instrucciones. Carmen salió de la oficina. El pasillo parecía más largo, más oscuro. La promesa de justicia que había sentido la noche anterior se desvanecía, reemplazada por el sabor amargo de la burocracia. Se sentó en su silla. El dibujo del yin y yang seguía sobre su escritorio. Una burla. Pasaron 2 días. 2 días de silencio administrativo. Carmen no pudo más. Usó su hora de comida para ir al hospital donde sabía que estaba el bebé. En el área de neonatología, una enfermera de rostro severo le bloqueó el paso. ¿Usted quién es? Soy Carmen Mendoza, la trabajadora social que inició el caso. La enfermera revisó una tabla. El neonato está bajo custodia del DIF. Acceso restringido. Necesita una orden judicial o un permiso firmado por el director del albergue. Solo quiero saber si está bien. Está estable. Es todo lo que puedo decirle. La enfermera le dio la espalda. El sistema protegía al niño, pero lo protegía de la única persona que se había preocupado por él. Fracaso número 1. Al día siguiente, fue al albergue temporal del DIF. Un edificio gris, con barrotes en las ventanas. Un lugar que olía a cloro y a tristeza infantil. Pidió ver a los otros 2 niños. Una funcionaria con un peinado alto y una expresión perpetua de aburrimiento la recibió en un cubículo sin ventanas. La placa en su escritorio decía, Licenciado Morales, coordinadora de ingresos. Ah, el caso de los niños de la calle Allende, dijo la licenciada Morales, hojeando unos papeles. Sí, los expedientes 45B y 46B. Muy interesante. No parecía interesada. Parecía entretenida. Quisiera saber cómo están, si han hablado, si necesitan algo. La licenciada Morales soltó una risita seca. Señora Mendoza, estos niños están en evaluación psiquiátrica profunda. No han dicho una sola palabra. No responden a estímulos. Son como muebles. Ahora mismo, nuestro principal problema es determinar su filiación legal. Como son producto de un incesto, técnicamente su padre es también su tío y su madre su tía. Es un nudo legal fascinante.
Carmen sintió que el aire le faltaba. Estaban hablando de niños como si fueran un rompecabezas jurídico. Pero, ¿están juntos? La licenciada suspiró, como si la pregunta fuera estúpida. Por protocolo, los hermanos de diferentes sexos se separan en pabellones distintos. Es por su seguridad. El corazón de Carmen se detuvo. Los habían separado. A dos niños que solo se tenían el uno al otro. No pueden hacer eso, susurró Carmen. Ellos no conocen otra cosa. Son las reglas. La licenciada tomó una carpeta nueva. Mire, su caso ya no es de ausentismo. Se ha reclasificado como abuso y omisión de cuidados. Eso le corresponde a otra área. Si quiere seguimiento, llene el formato 7C y preséntelo en la ventanilla de asuntos jurídicos. Tardan de 3 a 4 semanas en responder. El sistema no buscaba sanar. Buscaba ordenar el horror en carpetas. Clasificarlo. Archivarlo hasta que fuera olvidado. Fracaso número 2. Carmen salió del edificio del DIF. El sol le pareció ofensivo, brutal. Sus manos temblaban. Le quedaba un último lugar. La fiscalía, donde estaban Luna y Mateo. El Ministerio Público era un hervidero de gente. Policías, abogados, víctimas con la mirada perdida. El sonido de las máquinas de escribir era el latido del lugar. Después de una hora de espera, un joven asistente del fiscal la recibió. Hablaba rápido, con la arrogancia de quien tiene un poder prestado. Los gemelos Mendoza. Sí, un caso prioritario. El fiscal general está muy interesado. ¿Puedo verlos? El asistente sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Imposible. Están en el anexo psiquiátrico del penal, incomunicados. Son la pieza central de un caso criminal. Incesto, corrupción de menores, abandono. Podrían pasar 50 años en prisión. Hizo una pausa y bostezó. Un bostezo largo, descarado. Aunque lo más probable es que los declaren inimputables. Enfermos mentales, y los encierren de por vida en un psiquiátrico. Eran niños cuando todo empezó, exclamó Carmen. El sistema los abandonó. El sistema ahora está haciendo su trabajo, dijo el asistente con frialdad. Se les asignó un abogado de oficio. Él se encargará. Se dio la vuelta, listo para despacharla. Separarlos fue un error, dijo Carmen desesperada. ¿No lo entienden? Eran un solo ser. Al separarlos, los están matando. El asistente la miró, por primera vez, con una pizca de interés. Es una línea de defensa interesante esa. Se la pasaré al abogado. Quizás le sirva. Y cerró la puerta. El sonido del cerrojo. Otra vez. Fracaso número 3. Carmen regresó a su oficina. Derrotada. Vacía. Sobre su escritorio había un sobre amarillo. Un memorándum oficial. Por su actuar fuera de protocolo en el caso Mendoza, se le impone una suspensión de 1 semana sin goce de sueldo. Se le reasigna al archivo muerto, con efecto inmediato. Era el golpe final. La patada del sistema a quien se atrevió a despertarlo. Carmen se quedó mirando el papel. No sintió rabia. No sintió tristeza. Solo un vacío inmenso. El caso ya no era suyo. Los niños eran números. Los gemelos eran criminales. Y ella, la única que había visto la tragedia humana detrás de los expedientes, había sido castigada y enviada a la bodega donde mueren las historias. La maquinaria de la indiferencia había ganado. Carmen pasó 6 meses en el archivo muerto, rodeada del olor a polvo y a historias olvidadas. Su trabajo era simple: sellar, clasificar, enterrar. El mismo trabajo que hacía antes, pero ahora con la verdad al descubierto. Nunca volvió a ver a ninguno de los niños.
Nunca volvió a preguntar por ellos. El sistema le había enseñado la lección. No te metas, no sientas, no luches. Un día, renunció. Se fue en silencio. Se llevó una sola cosa de su escritorio: el dibujo del yin y yang. La única prueba de que, por un instante, dos almas habían sido un equilibrio perfecto. Los dos niños mayores nunca volvieron a hablar. Separados en pabellones distintos, se marchitaron. Los médicos los llamaron catatónicos. Les dieron medicamentos. Terapia de estímulos. Nada funcionó. Su mundo se había roto cuando los separaron. Y nadie supo cómo volver a unir las piezas. Hoy son dos adolescentes que miran paredes blancas en habitaciones separadas. Dos cuerpos que respiran. Dos almas que murieron el día que los rescataron. El bebé tuvo otra suerte. Fue declarado producto de un delito y puesto en adopción prioritaria. Una pareja de Monterrey, que no podía tener hijos, lo recibió. Le dieron un nuevo nombre, una nueva vida. Hoy es un niño sano que ríe en un jardín verde. Crecerá sin saber que su sangre carga el eco de una tragedia. Crecerá sin saber que su primer aliento fue en una habitación que olía a muerte. A veces, la ignorancia es la única forma de piedad que el sistema puede ofrecer. ¿Y Luna y Mateo? Fueron declarados mentalmente incapacitados para enfrentar un juicio. El juez los sentenció a una vida de reclusión en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, en pabellones separados. Esa fue la verdadera condena. No el encierro, la separación. Durante los primeros meses, gritaban, día y noche, nombres que nadie entendía. Luego, el silencio. Mateo dejó de comer. Luna se sentaba en un rincón de su celda acolchada, mirando un punto en la pared. Los médicos dijeron que era una regresión. Yo digo que fue un suicidio del alma. El espejo se había roto. Y los reflejos, solos, ya no tenían razón para existir. La casa del número 114 de la calle Ignacio Allende sigue en pie. Las ventanas continúan selladas. El gobierno la clausuró, pero no la derribaron. Se ha convertido en una leyenda urbana. La casa de los gemelos locos. Los adolescentes van por la noche a tomarse fotos, a sentir el escalofrío. Los vecinos siguen bajando la mirada cuando pasan por delante. Nadie aprendió nada. El horror se convirtió en una atracción de feria. Y el dolor en un recuerdo incómodo. El sistema no falló el día que los encontraron. Falló mucho antes. Falló cuando nadie notó a dos niños solos. Falló cuando la escuela solo llenó un formulario. Falló cuando la tía se fue sin que a nadie le importara. La tragedia de Luna y Mateo no fue el incesto. Fue la soledad. Una soledad tan profunda, tan absoluta, que los obligó a buscar refugio en el único lugar prohibido. Construyeron un infierno para escapar de un vacío. Y nosotros, la sociedad, el sistema, solo miramos hacia otro lado hasta que el olor se hizo insoportable. Y nosotros, la sociedad, el sistema, solo miramos hacia otro lado hasta que el olor se hizo insoportable.